Bueno, pues muy buenas noches, encantado de estar nuevamente aquí en este espacio. Estoy muy agradecido por que se me dé nuevamente la oportunidad de darles una conferencia, que además he tratado de ligarla mucho con algunas que he dado ya en el pasado y desde ahorita se los adelanto, puedo hacer algunas fes de rata, algunas correcciones, y creo que vamos a poder hacer ahí una conexión de ideas muy interesante. Originalmente esta presentación que ya impartí una vez, esta ya es una versión más avanzada, más, digamos, estudiada, la titulé El Meichin y su ocaso. ¿Ok? Esta prolongadísima emisión definitiva, pues ya definitivamente, valga la redundancia, llega a su final con el fallecimiento de la reina Isabel II. Pero me atreví a agregar este otro enunciado, esta otra, digamos, apreciación, la gran joya de la filatelia moderna. ¿Ok? Y a lo largo de las más de 40 diapositivas que les traigo preparadas el día de hoy, pues mi principal objetivo va a ser convencerles o, digamos, fortalecer quizás ya esa idea que muchos tienen de que este icono del diseño, que lo es también un icono del diseño, va a ser un objeto de estudio fundamental para que entendamos ese caos que a la vez tiene un orden, una vez que se estudia, de la historia postal moderna. ¿Ok? Dicho esto, pues ya saben ustedes que suelo comenzar con el índice, ¿ok? Lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. En la primera parte, pues es los elementos introductorios, ¿no? Vamos a reflexionar sobre el matching como un objeto de estudio, algo importantísimo que es su evolución. Cambió tanto en esos 55 años que estuvo en circulación que nos da un ejemplo por excelencia de cómo la filatelia sigue más viva que nunca, verdaderamente. ¿Ok? Los nuevos horizontes del matching. Ahí es donde daré una de mis principales correcciones con respecto a esa charla que di de la posfilatelia. Y por último, les preparé una línea del tiempo para que podamos visualizar esta evolución. ¿Ok? En la segunda parte les voy a hablar, perdón, sobre la muestra y delimitación que utilicé como material para realizar esta investigación y algo de antecedentes, ¿no? La introducción de los matchings con código de barras va a ser como que un eje rector muy importante en esta investigación. Si lo traduzco al español es matchings con código de barras, ¿ok? Está uno tan, digamos, trae uno como que prejuicios, trae uno como que ya algunas ideas tan en la cabeza que instantáneamente cuando yo conocí estos sellos, les empecé a llamar matchings con código QR. En ningún lado dice que sea código QR. No es un código QR. En realidad es una matriz de datos. ¿Ok? Son similares, pero son diferentes métodos de codificación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un punto muy importante. Luego vamos a hablar de la interpretación de otra innovación del matching en su momento. Esas siglas que ven ahí es los Non-Value Indicated Stamps. Perdón porque va a haber mucho Spanglish en la presentación por obvias razones. Y les voy a hablar también sobre los source codes o impresiones iridiscentes que son una maravilla. En el aspecto más técnico, estaremos revisando muy así rápidamente los tarifarios del 2022 y del 2023. ¿Ok? La parte 3 que es el corazón, el núcleo de esta presentación, le titulé Historia postal en el ocaso del Meiji. ¿Qué fenómenos se presentan en esta coyuntura, en estos 2 años? ¿Ok? Yo los he clasificado en 8 categorías, porque son las que están en mi muestra. Probablemente haya más. ¿Ok? Primero están los que yo denomino usos tardíos de los makings tradicionales, les podemos llamar tradicionales, sin código de barras. Los usos postrímeros, ahorita les explicaré las fechas que demarcan estas etapas. Obviamente ya la introducción, los usos tempranos de los barcoded machines.
Y luego vamos a tener un fenómeno que estéticamente, visualmente es muy bello, que es la conjugación o el uso mixto de esos matchings tradicionales con ya los nuevos matchings con código de barras. ¿Ok? Les traigo un ejemplo de falso postal. ¿Ok? Me topé por ahí con un falso postal que me fascinó. El 3.6 voy a hacer muchísimo énfasis, porque yo creo que fue uno de los conceptos que menos gustó en el tema de la posfilatelia cuando hablaba de los envíos híbridos. ¿Ok? Pues ya investigando un poco más, me di cuenta que no tengo que inventar un término, ya existe, nada más que está en otra disciplina, en el comercio internacional. Son usos intermodales. ¿Ok? Y ahorita les voy a explicar. Ahí me entró los cirujanos, hice una disección literalmente de una pieza, ya verán cómo se los va a explicar. Y por último, los puntos 3.7 y 3.8 son en los que estaremos revisando estas pues nuevas manifestaciones o evoluciones de la estampilla que yo en su momento, y lo digo con toda la humildad del mundo y lo reconozco torpemente al verlas, yo veía una etiqueta, yo no veía una estampilla postal ahí, pero a la hora que ya me meto realmente a investigar y a revisar las fuentes y lo que el mismo Royal Mail dice, son estampillas. ¿Ok? No es nada de posfilatelia como me lo dijo Luis Fernando. O sea, verdaderamente fuiste profeta en esa ocasión, Luis Fernando, y te doy toda la razón. ¿Ok? Por último, cerraremos en la parte 4 legado y posteridad de este maravilloso diseño. Les voy a dar muy humildemente también consejos para su coleccionismo, pero sobre todo para su estudio. Tenemos que agarrar mucho de este fenómeno para comprender lo que está pasando en los sistemas postales alrededor del mundo. Y por último, hablaremos pues de qué es lo que viene después de los matchings, ¿ok? Tiempos. Tenemos aquí los elementos introductorios. Aproveché estas diapositivas de transición para mostrarles la enorme y variopinta diversidad que hay de matchings en hojas souvenir, en booklets, en eh, counter cheats, business cheats, o sea, hay un universo tremendo, o sea, desde ahorita se los digo, un consejo muy importante para quienes se interesan en esta emisión. Y no son palabras mías, son palabras de los autores de que es la Biblia, el matching. Por más gordo que tengas el bolsillo, es prácticamente imposible que se reúna una colección exhaustiva de este universo de Nietzsche. ¿Ok? Prácticamente imposible. O sea, no es una razón para frustrarnos, sino realmente es una razón para especializar. Como ya les adelantaba, pues son 55 años continuos de emisión. Imagínense ustedes en esos más de 5 décadas de un lustro, pues, la cantidad de sellos que se acumularon. Se ha convertido, y no me van a dejar mentir, yo creo que nadie estaría en contra de esta aseveración, que es un ícono de la historia de la filatelia y a pesar de que inicialmente no gustó tanto, pues comenzó poco a poco a ganarse las masas a tal grado que se volvió verdaderamente no solamente un icono de la filatelia, sino un icono del diseño británico. En en esa Biblia que les menciono de los Machins, han identificado hasta 17 variables para clasificarlas, para estudiarlas, para coleccionarlas. O sea, se puede convertir esto en una fractal, hagan de cuenta que es como una fractal, nunca te lo vas a acabar. Pero en lugar de verlo como, ay, nunca voy a poder terminar, realmente es verlo como, siempre voy a tener algo más, ¿no? Que estudiar y algo más que aprender. Debido a sus constantes innovaciones y evolución, el matching, como ya se los adelantaba, es por excelencia, pienso yo, la referencia ideal, no solamente para la filatelia moderna, sino sobre todo para la historia postal moderna. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque nos provee un corpus enorme, formidable, que permite, y aquí esto se los pongo subrayado, plantear una nueva taxonomía que nos urge.
nos surge. O sea, yo torpemente lo traté de hacer el día de la posibilidad tele, yo se los dije, o sea, estos son nombres simpáticos. Tengo que buscar nombres un poco más académicos, digámoslo así. Pero urge ya que empecemos a identificar todas estas nuevas manifestaciones de franqueo para que no las estemos descuidando. Es momento de, además es una gran oportunidad porque las podemos estar estudiando conforme van evolucionando. ¿Ok? Aquí me voy a poner a filosofar un poco, ya saben que siempre me gusta filosofar. Disculpen que ando un poco ronco. Yo identifico dos grandes categorías de esas evoluciones que se fueron acumulando en el Meiji. ¿Y cómo es que las separo? Pues derivan de que, ¿con base a qué? ¿Ok? Las contextuales son las que derivan de cambios económicos o políticos, principalmente en el Reino Unido, pero por efectos de la globalización, pues también puede ser de algunos otros puntos del escenario internacional. ¿Qué incluyo aquí? Por supuesto, la decimalización de la libra esterlina en el 71, que fue una reforma monetaria muy importante. La moneda fraccionaria, la libra esterlina, era prácticamente inentendible para los no nativos británicos. Luego tenemos las emisiones regionales, que ahí tenemos un tema de semántica, ya ven que también esa palabrita a mí me gusta mucho usarla. Está de origen mal denominada, porque las emisiones regionales se emiten en las naciones componentes del Reino Unido. Estamos hablando de Escocia, de Gales, Irlanda del Norte. ¿Ok? Y hay otra anomalía por ahí que ahorita se las menciono. Ya más recientemente se ha empezado a corregir esto y ya no le llamamos emisiones regionales, sino nacionales, ¿ok? Para estar más apegados a lo estrictamente correcto. El otro caso que les decía es la isla de Man, que la isla de Man no es parte integral del Reino Unido, sino que es una dependencia de la corona británica. ¿Ok? En el 90 tenemos un fenómeno que además aquí lo puedo conectar con la conferencia que di de las series permanentes. Tuvimos una tangente, hagan de cuenta, se conectó una emisión permanente con una emisión conmemorativa, se conjugaron, ¿ok? Y como ya lo había hecho previamente el Royal Mail, en 1940, cuando pusieron la efigie de Jorge VI con la de la Reina Victoria, pues ahora van a hacer un collage, digámoslo así, una juxtaposición del perfil que Arnold Machin talló tan espectacularmente de la reina, contrastado con el de su, si mal no recuerdo, tatarabuela, la Reina Victoria, que se utilizó para el Penny Black y durante todo su reinado, ¿no? Ahí en Reino Unido. Maravillosos, muy bien logrados. Ahorita vamos a ver algunos. Luego tenemos también lo que yo considero, pues, un tropiezo, el rey. Vamos a contextualizarlo un poco. ¿Cómo es? A todos nos tocó vivir los 2000. Esa onda futurista, esa onda de lo blanco, lo estéril, la simplificación, casi casi de aquel carro volador, ¿no? Entonces estaban en una euforia verdaderamente por el cambio de milenio. Y pues el Royal Mail, su respuesta fue un rediseño del Machin que su pues, relativamente corta emisión nos habla de que pues no pegó, ¿verdad? O sea, el diseño ya estaba tan enraizado en la cosmovisión británica que pues van a rechazar esta nueva interpretación. El siguiente punto son los jubileos. Y ojo, es bien interesante esto porque fue tan prolongada la emisión que no estoy hablando aquí de jubileos exclusivamente de la reina. Estamos hablando de jubileos de la emisión per se. O sea, 40 años del Machin, 50 años del Machin. O sea, es todo un fenómeno verdaderamente. Y por último, algo que también a mí me resulta muy interesante, que este diseño ha sido recogido o ha sido retomado para sellos conmemorativos. El último del que yo tengo memoria, el que es muy bello, muy bien logrado, fue el que se emitió en Canadá para justamente conmemorar el jubileo de platino, en el año en el que pues, falleció lamentablemente la reina Isabel II. ¿Ok? Vámonos a la parte ontológica, la parte un poquito más profunda, que yo básicamente lo resumiría en qué tanto puedo yo distorsionar a ese sello, a ese papelito que pego en una carta para franquearla y va a seguir siendo un sello postal. O sea, ¿qué es lo que lo hace un sello postal? ¿Ok?
Y ahí pues tenemos muchísimas preguntas, muchísimos planteamientos que responder, ¿verdad? O sea, porque como les digo, o sea, ya venimos un poquito atrasaditos, y hay que empezar a reconocer esas nuevas áreas de estudio y colecciones. ¿Ok? Yo les digo aquí, esto está derivado de los cambios y nuevas exigencias del correo, por ejemplo, los retos de los falsificadores, allá tienen mucho tema de falsificación todavía, la introducción de estas tecnologías tan impresionantes que tienen para clasificar la correspondencia y hacer más eficiente el servicio. Y esto, pues verdaderamente yo lo clasificaría como pragmático, ¿no? O sea, se desprende la función del sello. Pero pues bueno, con ontológicas pensé que sería suficiente, ¿no? Porque si no ya quedaría muy largo ahí ontológica y pragmática. ¿Qué incluye aquí? Las revisiones tarifarias. Pues primero se tenía que estar emitiendo nuevos matchings cada vez que había cambio de tarifa. Pero luego a una gran mente, que eso todavía lo tengo que investigar, quién fue esa gran mente que revoluciona verdaderamente el sello postal, con la introducción de este concepto de los non-value indicators, que parte de un principio económico, de un principio de no desperdicio, básicamente, ¿no? ¿Qué caso tiene estar imprimiendo, imprimiendo cada vez que cambiamos la tarifa? Mejor vamos a poner el servicio que está franqueando ese sello postal y se va a ir actualizando conforme el tarifario se revise. Los estadounidenses le denominan de una manera que yo creo que es un poco más self-explanatory, las forever, que en el caso acá de los matchings, pues resultó que no fueron forever, ¿verdad? Por el tema de los barcodes, ahorita hablaremos más de ello. Las autoadhesivas es todo un campo de reflexión, porque, o sea, pasamos de esa planilla perforada, ¿sí? A estas planillas que son calcomanías. O sea, en sentido estricto son calcomanías. Y lo más simpático del caso, y lo más profundo del caso, es que van a mantener la perforación de la estampilla, que ya no es una perforación realmente, o sea, no está realizada por una máquina perforadora, sino que está recortada para aparentar una estampilla. O sea, vuelvo a lo mismo, ya está tan enraizado en nuestra cosmovisión que una estampilla postal tiene que tener dientes, que aunque ya no sea necesario que los lleve, las seguimos imprimiendo así. Y yo cuando veía esas etiquetas perforadas que les decía usurpadoras, pues no, realmente hagan de cuenta que es como el mismo fenómeno de cuando guardan ustedes un archivo en Word que les aparece un disquete de esos que hace añales que nos usamos ya, ¿no? Se van quedando esas reminiscencias y se van formando parte de un canon estético. Las perforaciones elípticas, que aquí las pueden apreciar en la imagen de trasfondo, principalmente para la cuestión de la falsificación, dificultarla un poco. En el 97 hubo una revisión muy refinada la renderización, digámoslo así, de la efigie de la reina, el retrato M, una técnica de grabado muchísimo más sofisticada. Esa también, por supuesto, va ligada a lo contextual, porque es cómo la tecnología nos permite cada vez imprimir sellos postales, pues verdaderamente con un detalle muy intrincado. ¿Ok? El 2009 a mí me parece que fue un parteaguas para los Machins y todos los sellos postales por extensión, porque se va a introducir el tema de las impresiones iridiscentes que les mencionaba, las Rhodian. Principalmente la mentalidad ahí del Royal Mail fue eliminar la posibilidad de que los falsificadores utilizaran fotocopiadoras, porque esa impresión iridiscente no se recoge, digámoslo así. De hecho, para registrarla, vamos a tomarle foto, tienes que angularla y sí se batalla un poco, ¿ok? Y ahí pues se les ocurre la grandiosa idea verdaderamente impresionante de poner de dónde proviene ese sello postal y en qué año se emitió. Nos facilitaron bastante la vida, ¿eh? Porque antes de la introducción de los security codes, a veces eran diferencias mínimas las que te permitían identificar si ese sello provenía de un foil o de un bucle. ¿Ok? También en ese año se introdujeron los US Lips, que son como cortes de seguridad. ¿Ok? Seguramente los han visto, ahorita los vamos a tener ilustrados. Su función, en teoría, es para imposibilitar, o en el peor de los casos, dificultar que se desprenda el sello postal para reutilizarlo. ¿Ok? En el día de la post y la tele hablaba mucho y me quejaba mucho de esos sellos, cubiertas que no venían canceladas. Ya me reconcilié con eso también. Ahorita les voy a platicar por qué.
Pues bueno, esto de los geoslips, en teoría, a nosotros los filatelistas, pues no nos conviene, ¿no? Pero, como también ya lo he mencionado en otras ocasiones, espero que ya todos tengamos presente que no debemos de estar lavando ya estampillas, no debemos de estarlas desprendiendo de las cubiertas, o sea, ustedes saben perfectamente todo lo que se habrá perdido de la época clásica, pues bueno, no cometamos el mismo error, ¿verdad? Guardemos íntegramente esas cubiertas. Y por último, pues bueno, el 2022, el Barcoded Mating. A mí me parece una coincidencia del destino maravillosa, ¿no? Que en el año en el que va a fallecer la reina, se alcancen a emitir todavía estas innovaciones, o estos sellos, que permiten que más allá de la muerte de la monarca, sigamos viéndolos franqueando cartas. Si no se hubieran alcanzado a emitir y si hubiera solamente matchings sin código de barras, ya estarían completamente obsoletos. ¿Ok? Entonces fue una coincidencia bastante interesante. Vean, aquí lo tenemos visualizado en una línea del tiempo y también incluí pues la serie permanente anterior que son los Wildings. Les conoce así por la fotógrafa Dorothy Wilding, que fue la encargada de tomar esa imagen de la reina cuando estaba jovencita, en sus 20, 25, 26 años. Esos retratos de tres cuartos nunca han pegado en Reino Unido. Ya definitivamente no creo que lo vuelvan a intentar. ¿Ok? Pero aquí quiero que vean algo que a los mexicanos siempre nos genera un poco como de repele. Coinciden, o sea, son coetáneas todavía por 4 años, emisiones de Wildings con emisiones de Machins. Tenemos ya que sacarnos esa idea de que una emisión permanente tiene el monopolio. Sí existen, sí pueden existir emisiones permanentes coetáneas. ¿Ok? Lo que ven ahí en el 71 verde es una emisión regional, luego vemos por ahí el tema del Double Head, del 150 aniversario del Black Penny, en el que ven en el 93, por ejemplo, esa fue la primera autoadhesiva y la del 2001 hace referencia ya cuando se empieza a masificar el que todas sean autoadhesivas. Ahí ven la del 2000, vean ustedes ese rediseño, como que recortaron la efigie, no sé, la verdad a mí no me disgusta, pero creo que no es una mejora del diseño original y por lo tanto, pues, se terminó abandonando, ¿ok? La que ven en el 2007 es la del jubileo de Rubí, 40 años de Mecha. El 2008 y el 2009 son importantísimos porque es cuando vienen estas nuevas manifestaciones, estas etiquetas que son estampillas, ¿ok? Tenemos que aprender que estos dos conceptos no son mutuamente excluyentes. Hay etiquetas que pueden ser estampillas. Así de fácil y así de sencillo. Luego ahí vienen los security codes, el cambio de diseño de la Horizon Label, del dorado al blanco. Y por último, los barcodes. Allá arriba vemos ya a Carlos III en los Yenis. Vean ustedes aquí, obviamente, un juego de palabras. El software que se utiliza en las máquinas para imprimir sobre marcas, al final de cuentas son sobre marcas, sobre estos templates, o sea, digamos la etiqueta sin usar, sin estar rankeada, digámoslo así, se llama Horizon. Por eso les llaman Horizon Labels, ¿ok? Son nuevos horizontes para la estampilla postal. O sea, verdaderamente tenemos aquí una nueva manifestación, ¿ok? Nos dice aquí, pues bueno, hablo de las Post and Go Stamps, voy a hablar de ello más adelante, las Gold Horizon Labels, y esto aquí es lo importante, aquí el meollo del asunto. Nos demanda una reinterpretación, como ya se los había adelantado, sobre la naturaleza de la estampilla. Y sin lugar a dudas, una formidable ampliación a nuestro campo de estudio. Yo no podría, verdaderamente entender que alguien considere que la historia postal moderna es aburrida. Todo menos aburrida, o sea, es una etapa riquísima, una etapa llena de conocimientos, esperando a pues, que los encontremos, ¿no? Y que los publiquemos y que los difundamos. Este fenómeno incluso considero yo que exige una nueva demarcación de la filatelia y que empezamos a incluir esto que es la Variable Value Stamp.
Esa estampilla que no se emite masivamente, sino que ahí in situ, en la oficina postal, hay una maquinita que te va a imprimir el valor. Puede ser non-value indicated o puede ser tal cual planteado con la divisa. Ok, muestra y delimitación. Vean ustedes qué bello los colores de estos son los valores complementarios de los barcode matchings. Y les voy a hablar un poco sobre cuál fue la muestra y un poco más del contexto de este núcleo de la investigación. ¿Ok? Como ya lo he hecho en ocasiones anteriores, son exclusivamente cartas que vienen dirigidas a mí. Fueron un aproximado de 62 piezas, no se preocupen, no les voy a presentar las 62, hice una selección. Como ya les decía, del 2022 al 2023, mucho énfasis en el barcode matching. Por ser de Reino Unido acá a México, pues vamos a estar hablando prácticamente, salvo un caso de tarifas internacionales. Y por supuesto, pues ahí se cuelan los códigos de seguridad. ¿Ok? Comencemos con el tema de este anuncio que cayó como un balde de agua fría verdaderamente. O sea, yo lo tipifico como revolución postal. Ojo, los alemanes lo hicieron antes, o sea, no estoy diciendo que los británicos hayan sido los pioneros, pero estamos viendo ya cómo este fenómeno se va replicando en otros lugares, en otras autoridades emisoras, y muy probablemente, pues tarde que temprano va a empezar a alcanzar a nuestros países, ¿ok? En el caso de acá de Reino Unido, el Royal Mail anunció el 1 de febrero del 2022 que a partir de entonces todos los sellos definitivos, todos los matchings, y también las emisiones nacionales iban a ser emitidas con código de barras, ¿ok? Y simultáneamente ahí viene el baldazo de agua fría. Se dio a conocer que todos esos matchings tradicionales, los antiguitos que no tienen el código, iban a perder su validez para franquear cartas a partir del 31 de enero del 2023, ¿ok? Entonces hubo una reacción, por supuesto, y yo creo que justificada del público negativa, incluso hubo ahí se habló de eh, ir a, ir a los juzgados, ¿no? O sea, porque lo veían como un abuso del servicio postal, no el Royal Mail. Pero el Royal Mail va a responder por dos caminos, tienen de dos, ¿no? El camino bobo, diría yo, que pues úsenlos antes de que llegue el 31 de enero, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un dealer que tiene acumulados stocks de 4 décadas de matchings, por más que venda en eBay, pues no se los va a acabar, ¿verdad? En ese periodo. Entonces, la otra alternativa es intercambiar, ¿no? Como en esta imagen que proviene directamente de la página del Royal Mail. Eso lo podemos comparar, es perfectamente equiparable con lo que ocurre cuando un país sustituye una serie de billetes por otra, ¿ok? En los bancos tú vas y lo cambias, ¿ok? Pues eso mismo se hizo con los billetes, ¿ok? Y yo creo que eso pues calmó bastante las aguas, ¿no? En el ámbito filatélico hubo de todo. Hubo quienes dijeron que estaban horrorosos, hubo quienes dijeron que, bueno, pues mínimo conservan el diseño del matching, pues ahí ponen al lado la matriz de datos que no está tan agradable a la vista, pero pues bueno, es como una, digamos, opinión neutral. Y están en cambio, un grupo en el que yo me incluyo, que ve una belleza tremenda en esto porque es una manifestación clarísima de la época en la cual estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, bueno, los usos de matchings sin código de barras que van desde que se anuncia esto hasta el 31 de enero es a lo que yo le denomino los usos tardíos, ¿ok? Pero llegado el 31 de enero, el Royal Mail va a anunciar 6 meses de gracia, ¿ok? 6 meses adicionales para que sigan utilizando, se van a seguir aceptando cartas franqueadas con matchings. A eso es a lo que le denomino yo el periodo de los usos postrímeros. La palabra postrímero es último, ¿verdad? Ya definitivamente esas son las últimas cartas que legalmente pueden ir franqueadas con este tipo de sellos, ¿ok? Adicionalmente, como creo que por ahí lo mencioné, pues todos los matchings usados después del 8 de septiembre de 2022, ¿qué pasó ese día? Es el día que falleció la reina. Pues también los podríamos describir como usos póstumos. ¿Ok? Aquí les traigo una
pues, ¿cómo será un esquemita en el que les desmenuzo, ¿no? El barcode matching. Vean ustedes esa línea que asemeja ser una perforación entre el diseño y la matriz de datos, ¿ok? Simulado. Aquí está todavía más metafísico este tema de conservar la perforación, ¿no? O sea, no está ni siquiera recortadito así como en el contorno, sino que nos la ponen ahí. Ahora, ojo, ¿a poco no creen que esto puede generar confusión y no va a faltar el que le recorte porque piense que es como un talón? El Royal Mail lo tuvo que aclarar. E incluso en el medio filatélico, yo en ese momento estaba muy activo en foros de coleccionistas y me escandalicé, esa es la palabra, de leer que uno de los coleccionistas literalmente aseveró que él iba a recortar la matriz de datos como manifestación de su, pues, que no estaba conforme, ¿no? Con este rediseño. ¿Cómo vas a mutilar así un producto postal? O sea, yo creo que eso va completamente en contra del código de ética del filatelista, ¿verdad? Pero bueno, pues hay de todo, ¿no? En nuestra afición. Como pueden ver, conserva todos los demás elementos, los códigos de seguridad. Viene ahí el Non-Value Indicator, que en este caso es First Class. Y aquí se puede apreciar muchísimo más lo que son los Security Slips, que son como estos ovalitos que les digo que su función es dificultar que se desprendan de la cubierta. Tarifas, vamos a hacerlo de manera muy rápida. Vamos a estar manejando prácticamente cuatro servicios, por ahí se nos va a colar uno que otro. El International Standard, que es como le denominan allá correo aéreo, para cartas de hasta 20 gramos. Tenemos en el 2022 un 85, para el 2023 lo suben a 220. Sí es un cambio bastante considerable y nos habla de una época inflacionaria que todos sabemos perfectamente que se está experimentando ahorita en Reino Unido. ¿Ok? En el caso de las cartas ya un poco más grandes, de hasta 100 gramos, 255, 420. ¿Ok? El International Tracking Sign, que es una maravilla esto del registrado. Ahorita van a ver por qué verdaderamente a mí este servicio lo considero que es la mayor bondad de la historia postal moderna, ¿no? 7,740 y en el caso de los 100 gramos de 785 sube hasta 9,70 y sí fue bastante considerable el saltito. Ahora, en el caso de un Non-Value Indicated Matchings que vamos a estar viendo en las cubiertas, aquí tenemos cómo se van revisando sus equivalencias, digámoslo así, y nos vamos a topar con esta sorpresa, el 2 de octubre del 2023. Yo tuve la mega suerte de que ese día una persona me mandó una carta desde allá y cuando yo la recibí, teniendo yo todavía la idea de que el first equivalía a 1,10, no me cuadraba la tarifa. Entonces le escribí directamente al vendedor y le dije, ¿me podría explicar el franqueo porque no me da? Y así fue como me enteré que el 2 de octubre, no todos los servicios, pero por ejemplo el First Inland, ahí el doméstico, se le subieron 15 peniques. O sea, para que vean, o sea, si no están convencidos con el tema de la inflación, o sea, que dentro de un mismo año de calendario se tuviera que hacer esa revisión, sí nos habla de que el Royal Mail está experimentando dificultades económicas. La impresión iridiscente ya se las he mencionado bastante, pero ya aquí un poquito más visión de ingeniero, ¿no? Aquí está oculto el año, en 2011, la palabra mail sustituyen la I por un 11 y hacia la olita que va para abajo, hacia la parte derecha, sustituyen la A por una P, que si lo revisamos aquí en nuestro código, proviene de un Prestige Display. ¿Ok? Vean ustedes aquí todo este ecosistema de productos del Royal Mail. Counter Sheet, Business Sheet, Custom Booklets, Booklet of 4, Booklet of 6 Stamps, Booklet of 12 Stamps. Imagínense ustedes la cantidad de combinaciones que se pueden hacer. Obviamente no existen todas, ¿verdad? Pero sí bastantes. Entonces es un universo que nunca te lo vas a acabar. Les traigo aquí ilustradas para que tengamos presente qué es una counter sheet. Es básicamente la planilla que tiene el empleado postal ahí en la oficina. Luego está esta otra presentación que se ofrece para
pues empresas, ¿no? Que tienen un alto volumen, que manejan altos volúmenes de correspondencia. Aquí tenemos un ejemplo de un booklet de cuatro y la gran maravilla, considero yo, del Royal Mail, que son los Prestige Booklets. Es una cosa elegantísima, es una cosa muy bien lograda. Básicamente es un folletito, un librito, en el cual pues hay páginas con información y se intercalan con lo que ellos llaman paneles, panels, como este que tenemos aquí abajo representado, que es prácticamente una hoja souvenir. Si se ponen ustedes, pues así un poco, eh, digamos, a simplificarlo, es una hoja souvenir, pero la presentación es formidable. Ahora, ojo, son caros. ¿Ok? Ya cuando te metes al tema de los prestige booklets y sacan y sacan y sacan, o sea, no te lo vas a acabar. Es caro coleccionar ese ámbito, pero verdaderamente son bellísimos, ¿verdad? Hace un par de años en una conferencia que di para Sofía Reyes, yo les presentaba una disyuntiva que tenía en ese momento de cómo se exhibe esto. Y yo lo que había visto es que lo desempastan y los paneles, tal y como se ve aquí, pues los presentan como una hoja souvenir y se ve muy bello. Y yo recuerdo perfectamente que en ese momento Jaime Benavides me retroalimentó y me dijo que no, ¿verdad? Que se tiene que conservar íntegro. Pues fui en contra de mis propias reglas y sí caí en la tentación de desempastarlo y las presento como hoja souvenir, pero el resultado es bellísimo. O sea, verdaderamente es una cosa que luce muchísimo, sobre todo en un exhibit. ¿Ok? Pasemos al núcleo. ¿Ok? Si voy muy rápido me dicen, es que está larguita y luego cuando me quedan largas me preocupa estarlos aburriendo. Pero aquí les voy a mostrar ejemplos de pues todas estas manifestaciones de la historia postal en el periodo del ocaso del Meiji. Por ejemplo, aquí esta cubierta que ven en pantalla es una de Track and Sign International con tarifa del 2022. Y como pueden ver, está cubierta exclusivamente con barcode matchings. Uno de 5 libras esterlinas, tiene dos de First que en ese momento, si mal no recuerdo, equivalían cada uno a 95 peniques y uno de 10. Y si lo suman, da exactamente 7, que ahí hasta el remitente tuvo a bien escribirlo, ¿no? La tarifa. Ese 44, para los que lo recuerden en la charla de Posfilatelia, ya se solucionó por completo el misterio. Si es la ruta del cartero, ya le pregunté al cartero, ya este 44 lo pone usted. Efectivamente, él es el que lo pone. ¿Ok? Bueno, comencemos con los usos tardíos de los non-barcoded mentions. Ahí está el periodo. ¿Qué tarifa es esta? La International Standard for Air Up to and Including 20 grams. Enviada ahí tienen zonificación, ¿no? Es para la zona 1, que está en 1,85. Esta cubierta a mí en particular me fascina porque creo yo que representa muy bien el momento que se estaba viviendo, ¿no? Es claro que es una persona que tenía stocks de makings y pues con tal de deshacerse de ellos antes de que pierdan su validez, pues hizo el pastiche, hizo este surtido rico, le diríamos. Vean ustedes, son 7 makings emitidos entre 1971 y 1990. Nos incluye dos de double G y nos incluye uno de formato grande, ¿no? Muy, muy interesante esa conjugación de diferentes etapas del making. Algo en lo que también voy a estar haciendo mucho énfasis es en las marcas postales. Les digo, esa nueva, pues no a lo mejor nueva, pero a lo mejor ya aclararla y sentarle un poco más taxonomía de las marcas postales. En primer lugar, algo que me tiene que quedar clarísimo y que lo comparto aquí con ustedes y que hasta hace poco me cayó el 20 verdaderamente, no es lo mismo una marca postal que un cancelador, tienen diferentes funciones. Entonces yo a veces, por ejemplo, en el caso de cada, no, pues bueno, ahorita verán otro, renegaba de que la marca postal no me amarraba el sello. Es que no es su función. Ese sello ya no se tiene que cancelar porque técnicamente ya no se puede reutilizar, porque uno, no lo puedes desprender y dos, los barcodes ya garantizan el uso único. ¿Ok? Evolucionó la historia postal, entonces yo tengo que reconciliarme ya definitivamente con que me lleguen cubiertas a las cuales el sello postal no está.
¿Ok? También vamos a estar viendo mucho las slogan postmarks, que acá si lo traemos a nuestro contexto, pues serían marcas propagandísticas, ¿no? Que dan avisos, advertencias, instrucciones a los usuarios del servicio postal. La que más vamos a ver, aquí casi no se nota, pero vamos a tener algunos ejemplos más claros, son las que anuncian justamente use up your number coded stamps antes de la fecha límite, ¿no? O sea, ahí están advirtiendo de que muy claramente no están dando el aviso. Y también está el tema de esa rayita, puntitos naranjas, que hasta recientemente me entró como que verdaderamente la curiosidad, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pues resulta que es una marca que se le aplica un IDS Sorting Machine, ¿ok? Es precisamente todo este tema de la clasificación automatizada de la correspondencia. Entonces es muy interesante que nos toque encontrar ejemplares en los cuales ese código, que a final de cuentas se puede convertir a una dirección, encontré el software para hacerlo para USPS, lamentablemente no para el Royal Mail, pero pues por ahí debe andar, ¿no? Además, si lo ponen bajo la luz negra, tiene una respuesta muy bonita. Ahorita más adelante les voy a presentar una fotografía. ¿Ok? Luego tenemos por acá otro ejemplo de uso tardío, pero vean ustedes aquí, me resulta sumamente interesante que en este caso, además, el franqueo le sobró medio penique. Usó sellos regionales y usó uno de estos de formato aún más grande, que son caros. O sea, esos sellos nuevos en buenas condiciones tienen un valor considerable. Yo casi les puedo asegurar que lo que venía de contenido que había comprado en esta cubierta valía menos que lo que valía este franque. Nuevamente es una manifestación de esa necesidad por deshacerse de estos stocks. ¿Ok? No les mencioné, también pongo el envío y la recepción, pero pues para sintetizarlo un poco más lo voy a estar omitiendo. ¿Ok? Tenemos 5 matchings. ¿Y aquí qué tenemos de cuestión de marcas postales? Dos golpes de una marca postal muchísimo más tradicional, muchísimo más de la que estamos acostumbrados en esa antigua escuela de la historia postal, una marca de oficina, en este caso de Warwick. ¿Ok? Vean ustedes cómo esos dos strikes, los dos golpes, amarran perfectamente a las 5 estampillas. Aún así, en el tránsito, un intermediario, probablemente desde un lugar de ignorancia, sintió la necesidad de obliterármelas con bolígrafo. Yo lo había esto en algún momento, pues, démosle chance, no es el pen cancel del siglo XXI, pero en este caso era completamente innecesario. O sea, verdaderamente yo creo que, no quiero decir arruinó la cubierta, al final de cuentas es un fenómeno de la época que también queda aquí recogido, pero pues sí le resta a su belleza. ¿Ok? Le resta a su Swiss quality, como dicen por ahí también. Vean ustedes ya cuando nos vamos a la track and sign, qué bonitos, o sea, estos, les digo, juegos para empezar, tan coloridos que son los makings, entonces esto parece un collage, o sea, es una obra de arte para mí casi verdaderamente, y aquí sí, esto se salvó de que no la rayonearon. Ahí está el famoso 44 del cartero. Y nuevamente pues vemos una variedad, ¿no? De mechas. Principalmente son 7 de primera clase. Ahí la equivalencia es 95 peniques y lo hacemos la aritmética nos da 6 libras esterlinas con 65 y el resto se complementa con esos otros 3 matchings que dan 37 peniques que suman 7. Y es bien bonito verdaderamente cuando se pone uno a sumar y que den exactamente las tarifas. Hay casos en los que se pasa por 5 peniques, que le faltan 5 peniques y logró circular, pues también tienen su encanto, ¿no? O sea, se entiende por qué fue. Aquí yo identifico 3 marcas postales. Son 4 golpes de la oficina de Weybridge, también circular. La etiqueta del tracking, que es una maravilla esto que vemos aquí, la etiqueta del tracking, ahorita verán por qué. Y la ruta del cartero. Yo considero que la ruta del cartero también es a lo mejor no marca postal, pero sí una notación postal. ¿Ok?
porque sí es parte del manejo, es parte del tránsito. Y por aquí está lo que les decía del tracking. Esa etiquetita que trae el tracking number, que podemos nosotros buscar en el rastreador del Royal Mail, nos va a desplegar este tracking history, ¿ok? Que nos va a dar la pauta, el caminito paso por paso desde el punto A hasta el punto B, con las fechas. Es la historia postal en Charola de Plata. Es el sueño que hemos tenido, la filatelia, o sea, que quisiéramos tener esto, por ejemplo, el correo marítimo, ¿no? En el siglo XIX, que a veces se tiene que especular porque hay mucha información que pues verdaderamente no la podemos obtener ya. Pues bueno, ahorita sí la podemos obtener de esta manera tan íntegra, hay que guardarla, ¿ok? Busquen el tracking en cuanto les llegue su pieza, denle un screenshot y póngalo si la van a exigir, perdón, a exhibir ahí junto con la pieza. O sea, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que estos servidores tienen que estar constantemente liberando espacio, porque imagínense ustedes los volúmenes de información. Esa información no va a estar ahí colgada en Internet para siempre. Así que más vale que la empecemos a recoger y la empecemos a incluso a exhibir. Ya veremos por ahí si me dicen que eso está bien o está mal. ¿Ok? Pasamos a los usos postrímeros, ¿ok? Ya después del 31 de enero, cuando se dieron esos 6 meses de gracia. Aquí tenemos varias características que hacen que la pieza sea muy interesante. Se va a pagar la tarifa con dos first, que se acababa de revisar la tarifa, o sea, lo subieron de 95 peniques a 1.10. Entonces 1.10 más 1.10 nos daba exactamente el 2.20, ¿ok? Y aquí vemos tres marcas postales. Creo que ahorita se me pasó mencionarles las Injet Councils, que esas son importantísimas. La manera en la que funciona el Royal Mail tiene centros de distribución regionales muy importantes en los cuales se concentra la correspondencia y ahí identifican a dónde llega la carta, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, conseguir esas marcas de cada uno de esos centros de distribución. En materia de marcofilia tenemos aquí también un tesoro verdaderamente. ¿Y qué es esto de Inkjet Cancel? O sea, no es el puño así aplicado, no estamos hablando de una impresión como las impresoras de inyección de tinta, ¿no? O sea, es nuevamente una manifestación del avance en la tecnología. La Logan Postmark que ven ahí al lado, pues historiquísima, o sea, yo cuando la recibí, dije yo, qué empiezo, ¿no? Porque pues me habla de esta época de la coronación de sus majestades, el rey Carlos III y la reina Camila, 6 de mayo de 2023. La carta fue enviada el 2 de mayo. Entonces, pues reúne verdaderamente características que hacen que a mí en lo particular me fascine. Esta también es de mis piezas favoritas, porque si la ven ustedes así por encimita, pues ven 6 sellos de segunda clase iguales, ¿no? Pero resulta que al momento que ya hacemos ese angulito que les decía para revisar la impresión iridiscente, todos son diferentes. No hay uno solo que se repite. Hasta parece que lo hizo adrede que la envió, o sea, porque es impresionante, o sea, vienen, todas son de año diferente. Ahí les puse foto de tres de ellas, a lo mejor se ve muy chiquito, perdón. Está el 44 que no puede faltar, el tracking, diagonal sign. Y como pueden ver, aquí tenemos una conjugación muy interesante porque no solamente tenemos de las second para carta de hasta 20 gramos, sino que también tenemos second large, que son para cartas de hasta 100 gramos. Entonces ahí para la equivalencia tenemos acá la aritmética en el franqueo y ahí sobra creo que 22 peniques, ¿ok? Sí es algo, 22 peniques, ¿no? Pero vuelvo y repito, son stocks que estaban queriendo sacar, ¿no? ¿Qué distintivos postales podemos apreciar aquí? La marca circular de la oficina de Canary Wharf, la etiqueta y la ruta. Para el año 2023, aquí tenemos otro uso postrímero, 6 first class, pero aquí conjugados con sellos conmemorativos. Ese que ven ahí en medio de la bandera de Escocia, de Scotland,
es lo que le llaman ahora los National Definitives, ¿ok? Que es una serie permanente coetánea con los Mitchings. Les digo, o sea, definitivamente vamos a tener que ya sacarnos de la cabeza esa cuestión de que la serie permanente tiene que tener el monopolio, ¿ok? En cuanto a marcas postales, tres golpes de la oficina de Dumo y la etiqueta. El Do Not Vend no lo considero yo que sea marca postal porque se lo agrega realmente la persona que lo está enviando, aunque probablemente mi criterio no sea correcto, ya me dirán ustedes aquí. Llegamos a los usos tempranos de los Matrix. Vean ustedes, o sea, pagar, o sea, lo que vimos ahorita pagado con 7 Machins, con un montón, aquí pagado con una sola estampilla, estos usos solitarios que son tan bellos, ¿no? Que además está cancelada de manera tradicional, trae ahí una de oficina, trae una de Injet Cancel, o sea, verdaderamente en esta época convergen estas manifestaciones y tenemos una riquísima selección material, llámenle como ustedes quieren, para coleccionar. Aquí tenemos con dos first, pero con barcos. Si me regreso un poquito para acá, vemos que es exactamente esta misma dinámica, pero ya ahora sí con el barcode. ¿Ok? Nuevamente tenemos ahí una Injet Cancel, tenemos una Slogan Postmark, en este caso una fundación que se dedica al tema de problemas cardíacos. Y por ahí andan también las rayitas del IBS Sorting Machine. ¿Ok? Esta es una tarifa diferente. ¿Ok? Esta es una carta más grande. ¿Ok? Es para una carta de 100 gramos enviada a la zona uno y aquí la tarifa es de 2.55 pagada también con un solo sello barcoded. Y vean ustedes, la única marca que tiene, o sea, esto es un modelo muy tradicional de lo que estamos acostumbrados en historia postal, una marca circular con fechador, el fechador lamentablemente ilegible, de Irlanda del Norte. ¿Ok? Pasamos a la siguiente categoría. ¿Ok? 3.4. Los usos mixtos, o sea, esta yuxtaposición, esta coexistencia, digámoslo así, de sellos con código de barras, sellos sin código de barras. Aquí tenemos un caso en el que tenemos tres con código y uno sin código. Por ahí están las rayitas del IBS Sorting Machine. Aquí está la aritmética para sacar la tarifa. Qué maravilla, ¿no? O sea, realmente cómo se van acumulando las formas de pagar una sola tarifa. Aquí tenemos un caso contrario. Y para quienes ya me escucharon en la ocasión anterior que di un avance de esto, esta pieza a mí me da risa, o sea, me hizo atacarme la risa literalmente cuando le saqué la lógica. O sea, todos los que no tienen código de barras suman 1,84, ¿ok? Entonces, evidentemente, cuando la persona esta llega a la oficina postal, le tocó un empleado postal bien recto, bien estricto, y le señaló que le faltaba un penique. Entonces, ahí en la ventanilla le vende el penique ya con un barcode para que se complete así la tarifa, pero exactamente. Les digo, me he encontrado con casos de que les perdonan hasta 5 peniques, o sea, se producen estos fenómenos, estas anomalías, y no nos deben de extrañar, a final de cuentas, todo el artificio humano, toda la actividad humana, todo el menester humano, siempre va a presentar este tipo de discrepancias, si no lo decía de una manera, ¿no? Lamentablemente esta pieza también me la obliteraron con bolígrafo. Se ha hablado en el pasado que en el caso de México muy probablemente esto lo hacen acá, o sea, en la oficina postal, yo pienso también que en la aduana, en el aeropuerto, por ignorancia, ¿verdad? O sea, yo le llamé vandalismo filatélico anteriormente, pero pues no, ¿verdad? No quiero señalar a una persona de vándala por hacer esto, pero duele que no la rayonen cuando es innecesario completamente. Aquí les presento el falso postal, ¿ok? Y les platico la anécdota. Cuando yo recibí esta cubierta, inmediatamente lo primero que me fijé fue qué blanco se ve
el busto de la reina. Era muy marmoleado, o sea, lo veía curioso, ¿no? Pero mi primer pensamiento fue, seguramente viene en un booklet, una edición especial, yo qué sé, y ahí se quedó guardado, ¿no? Ya cuando me empecé a poner a organizar mi correspondencia, sumo en las equivalencias, no me daba, era 380, no hay tarifa de 380, esta debería de ser una de 1,85. ¿Cuál fue mi primer pensamiento? Esto es filatélico, lo voy a desechar, ¿no? O sea, lo voy a descartar, digámoslo así. Pero yo no sé, en verdad, me llegó una epifanía en ese momento que, a ver, voy a echarle un ojo más. La volteo así para que vean la fotografía y vean ustedes, la impresión iridiscente es falsa. Son falsos postales. O sea, esa impresión iridiscente que supuestamente la habían implementado para que ya no les pudieran falsificar, pues ya se las hackearon también. Medio burdona, ¿eh? O sea, se nota luego inmediatamente. Me puse a buscar en internet y en un foro precisamente de aficionados. Se informa que se detectó por ahí del 2021. ¿Ok? Y yo considero que ha de ser una de las últimas, sino que la última estampilla Made sin código de barras que fue producida por falsificadores. Ahorita, pues ya para qué servía, ¿verdad? Ya no franquea. Ahora, ya empezaron a falsificarlas con código de barras, ¿eh? No me pregunten cómo, pero ya lo están haciendo. Ahora sí, aquí está el tema de, un día me entró lo cirujano y dije yo, quiero entender esta pieza, los usos intermodales, ¿no? Que me acuerdo, Ernesto López, si sigues aquí ese día, pues tuvimos ahí una diferencia de opiniones sobre qué es esto, ¿no? Es un uso intermodal. ¿Qué es un uso intermodal? Es cuando tú vas a transportar una mercancía, en este caso una cubierta, una carta, del punto A al punto B utilizando dos servicios diferentes, pero bajo un mismo contrato. ¿Ok? Si fueran dos contratos distintos sería multimodal. Ya existen las palabras. Están sofisticadas, están bonitas, verdaderamente hay que adoptarlas. Esto es un uso intermodal. Pero dije, pues bueno, para realmente yo entender esta pieza, pues tengo que hacer una disección. ¿Ok? Y no me pregunten cómo lo hice, porque hasta vergüenza me da el tiempo, el esfuerzo que me costó desprender la etiqueta de UPS Saver. Esta es la segunda etapa. Vean lo que quedó descubierto una vez que quité la UPS Saver. Hay una eslogan postmark, hay una injet cancel que no se veían, estaban completamente cubiertas, ¿no? Y ahí vemos todavía al pobre sello postal atrapado en la cinta canela, ¿no? Pues bueno, aquí está ya sin la cinta canela. Ahí quedaron unas reminiscencias de la cinta canela. Estoy consciente de que obviamente en esta pieza hay adhesivo, el adhesivo de estas tanto de la etiqueta como de la cinta canela. Muy probablemente esta pieza no, pues, no se vaya a poder conservar mucho, pero pues ni modo, me tocó aprender así, ¿verdad? O sea, tuve que hacer la labor científica verdaderamente. ¿Qué es esto? Pues bueno, es un programa de eBay, se llama eBay Global Shipping Program, que ellos lo tienen en alianza con una empresa de logística que se llama Pitney Bowes. ¿Cómo funciona? Tu vendedor envías pieza a un centro de distribución. Ahí vean ustedes, Carlos Federico Campos, me lo están mandando a una dirección que obviamente jamás he vivido ahí, pero ese es el centro donde se hace la transferencia. Entonces tenemos en el tránsito, se envía el 6 de febrero, se transfiere el 9 de febrero y a mí me llega el 13 de febrero. O sea, vean ustedes, cuando regularmente las cartas tardan entre 1 y 2 meses en llegar, con este servicio el tránsito fue 7 días. ¿Ok? Pero carísimo, carísimo. No encontré la tarifa, pero carísimo. Me costó más el servicio que lo que venía dentro. Entonces, ¿qué es lo que podemos considerar de franqueo? ¿Ok? Pues primero esta first class, la que la liberé de la cinta canela y la etiqueta de UPS. La etiqueta de UPS también me está representando ese manejo por una empresa así particular, pero que pues, va a transportar en esta cubierta, ¿no? Es muy interesante que Pitney Bowes, la empresa esta de logística que les mencionaba, tiene varios proveedores
de carriers, de private carriers. Uno de ellos es UPS Sabre. Me he topado con otros. Esta disección ya la hice con otras piezas, pero no las iba a quemar todas ahorita, ¿verdad? ¿Qué nos encontramos? El Mason Center Inge Cancel, el Logan Postmark y nuestras fabulosas rayitas naranjas. Vamos rápido, no se me aburren, ya estamos llegando a la tercera parte, yo creo, de la conferencia. Y entramos ya al mundo de las etiquetas. Fantástico, al fabuloso mundo de las etiquetas que son sellos postales. ¿Ok? Esta le llaman ellos Collector Strip y las ponen a disposición del público en edificios históricos, en este caso es en un museo, por ocasiones especiales. O sea, son conmemorativas también, o sea, tenemos un uso de un formato definitivo, le agregan un elemento conmemorativo. Como pueden ver, yo les menciono aquí cada una, qué es lo que franquea. ¿Ok? Como pueden ver, son non-value indicated. Entonces uno tiene que irse al año en el que la compraron para ver cuál era la equivalencia. ¿Y cómo sabe uno en qué año la emitieron sin necesidad del catálogo? Porque la gran mayoría de los que venden este tipo de bellezas te la mandan con el ticket de compra. Aquí les traigo escaneado el ticket de compra. Vean ustedes lo que dice abajo. Ahí para mí eso fue, esto es definitivo. Post and Go Stamps from the Royal Mail. Son estampillas de pleno oro. ¿Quién soy yo para decir que es una etiqueta si desde el mismo Royal Mail nos están diciendo clarísimamente que es una estampilla? Nos dicen dónde fue vendida, nos dicen qué año fue emitida, el costo total que tuvo ese collector strip. Y aquí tenemos unas sueltas que hay varios tipos, ya se han ido acumulando diferentes maneras de hacer las notaciones, ¿no? Entonces hay un mundo por explorar. Son muy bonitas, a mí estas azules en especial me parecen bellísimas, ¿no? De estas solamente tengo una. Esta es la única carta que me han enviado franqueada con una stamp en Go. Y aquí lo que ven abajo, disculpen, creo que pues sí, el contraste no es el ideal, pero eso es la respuesta de las IDS Sorting Machine bajo luz ultravioleta. Se ve hasta como casi tridimensional, verdaderamente los invito a que lo hagan en casa, tiene un efecto muy bonito, ¿no? Aquí ven clarísimamente este eslogan Postmark que es icónico de esta época. Use of your non-barcoded stamps by 31 January 2023 or swap them out for new barcoded ones. ¿Ok? O sea, nos habla de ese periodo específico de la historia postal británica. Qué maravilla. Y llegamos a las Horizon Labels. Esto que ven ustedes en pantalla es, digamos, como que el template. No se me ocurre palabra en español. Sí, hermoso, o sea, te ves, o sea, está bien bonita. Hay cinco o seis tipos, aquí nomás les pongo cuatro, de cómo ha ido evolucionando la Horizon Label. Así es como se introducen a la máquina. En teoría, no deberían de estar en el mercado filatélico, solamente deben de existir ya con la notación de la tarifa, etcétera, etcétera. Pero pues ya saben, ¿verdad? Siempre se filtran y pues con un poco de vergüenza les comparto que yo ya me compré mis ejemplares porque me parece que son formidables y que nos hablan de pues, en una etapa, ¿no? La etapa de cómo es que se va imprimiendo esta, o cómo es que se va emitiendo la progresión de. Aquí les especifico toda la información que viene en la World Horizon Level, que fueron las originales, las de 2009, usurpadoras que les llamé, que tienen esa perforación de mentiritas, que son bellísimas, verdaderamente. El código de servicio, cuando todavía se llamaba Airmail, ahora se llama International Standard, viene la fecha en la que se depositó, viene la tarifa pagada, ¿ok? Viene la zona de código postal y viene incluso el ID de la oficina, ¿ok? Y lo que ven hasta abajo es una cuestión del software, ¿ok? Identifica la terminal en la cual fue emitida. Ahí se pueden ustedes buscar en internet, no tuve pues sí,
cuestión de meter una fotografía de cómo son esas máquinas, pero muy probablemente muchos de ustedes han estado en oficinas postales británicas y ahí están in situ, y la imprimes y incluso aquí en México también con las tramas, o sea, algo muy similar a eso, ¿no? Lo que las hace tan diferentes, pienso yo, a estas etiquetas, vuelvo y repito, es que conservan muchos de los elementos que le hacen reminiscentes de un sello postal tradicional. ¿Ok? Esta ya es la versión un poquito más reciente que se introdujo en el 2015. Se va a abandonar esa perforación de mentiritas, ahora sí ya vienen, podríamos decirlo, imperforadas, ellos le llaman straight edge. Introducen como especie de precancel y single use only, y van a agregar más información todavía, por ejemplo, el código del VAT, Value Added Tax, que es el IVA. Bueno, aquí en México se le llama IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Ok? En este caso está codificado con el 5, y eso significa que el contenido de esa cubierta no tenía que pagar IVA. ¿Ok? Entonces, como lo mencioné ya, o sea, cuando yo empecé a ver la cantidad de información que viene en esta etiqueta, me cayó así el 20 tremendamente. ¿Cómo es posible que la vilipendie, que la haga menos, si esto me está dando muchísima más información que el sello postal tradicional? ¿Verdad? O sea, ya ha evolucionado tanto que nos está dando, por ahí comentábamos, como una biografía, es su biografía, su currículum, ¿no? Su historia de vida. Y un fenómeno también muy bello que se puede presentar como el que vemos aquí en esta carta, también la mostré en la prefilatelia, la titulé El caos. Pues, claro que no, nomás es sentarte con una calculadora, ¿verdad? Sumar las equivalencias de cada una de las estampillas. Pero ¿qué es lo que para mí la hace tan bella? La conjugación de una Horizon Label con un matching tradicional de los antiguitos. O sea, quedan aquí compartiendo cubierta, o sea, pueden ocurrir, pueden existir esos usos mixtos de etiqueta con estampilla. Etiqueta que es estampilla con estampilla tradicional, ¿no? O sea, verdaderamente son manifestaciones muy, muy interesantes y que nos dan mucho, mucho, mucho espacio para reflexionar. Esta es la carta que les adelantaba, que fue la que me abrió los ojos, la que me mandaron el 2 de octubre. A mí me llegó hasta el 31 de enero de 2023. Barbaridad, fue un tránsito larguísimo, ¿no? Y la tarifa, pueden ver, ya está en 9.70, pero yo decía, no me equivale. Fueron dos cosas las que no me cuadraron ahí. La primera de ellas fue, ¿cómo le aceptaron las conmemorativas si no traen barcode? Fíjense ustedes, lo desinformado que estaba. Solamente aplica para las definitivas. Para las conmemorativas todavía se pueden seguir utilizando para franquear, aunque no tengan el código de barras. Eso solo aplicaba para los barcode matching. O sea, hay que leer bien entre líneas, hay que interpretar bien esos textos, ¿verdad? Que publican desde el mismo Royal Mail, que a veces sí pueden ser confusos, se pueden prestar a este tipo de misinterpretation, si quieren que le llame así, pero verdaderamente para mí esta pieza, pues, me abrió los ojos en esos dos sentidos, ¿no? Además, quiero que vean cómo ya también las Horizon Labels tienen una matriz de datos. No es código QR y no es el mismo tampoco de las estampillas como tal, pero tiene la misma función, ¿no? Facilitar su tránsito por las máquinas clasificadoras, sorteadoras, como quieran ahí traducir. ¿Ok? Ya estamos llegando al final, ya estamos concluyendo el legado y posteridad del matching. Esta hoja souvenir que es verdaderamente una maravilla, es una de las mayores bellezas de la filatelia, que se emitió en el jubileo de oro de la misión per se, que muestra varias etapas de su evolución y que termina con esta excentricidad, verdaderamente esta excentricidad de el sello postal de un penique con lámina de oro. Reflexiones finales, compañeros. Mi primera recomendación, como se los adelanté, demarquemos el área de colección. Yo no, obviamente no me voy a quedar con el 2022 y 2023, pero ¿saben qué es algo que me gusta muchísimo con la historia postal? Sentir una cercanía con el destinatario.
Recientemente llegaron a mis manos muchas piezas que van dirigidas a Ricardo Pels, un filatelista de acá. Bueno, es principalmente coleccionista de tarjetas postales. Y tengo muchas de Alejandro Grossman también. Entonces es gente que conozco, es gente que le puedo poner una cara y con la que he convivido y pues tengo ahora ese acervo que se me está acumulando para representar diferentes etapas de la historia postal, ¿no? Entonces, conjugo ahí varias cuestiones, ¿no? Me parece que le agrega un poco más de emoción, un poco más de pasión a la filatelia. Comprender y aceptar las bondades de las innovaciones en materia postal, y esto es para mí, acá casi casi que es un regaño para mí. No sé si les quiero aclarar, no renuncio por completo a la concepción de la posfilatelia. Sigo pensando que sí la hay, pero la gran parte de las piezas que les mostré ese día, efectivamente, Luis Fernando, no eran posibles. Tenías toda la razón. Hay que comprender la evolución del sello postal, sus nuevas manifestaciones, lo que les decía, la evolución y distinción de la marca postal y el obliterador, y el advenimiento de los yenes. Aquí tenemos esta carta que también me gustó muchísimo porque viene con el cancelador del conmemorativo de la coronación de Carlos III y Camila, ya viene con un yen. ¿Por qué les llamamos así? Pues porque resulta que el diseñador de esta efigie se apellida Jennings y siguiendo la tradición británica, pues, esta va a ser conocida como los Jennings. Ya tenemos a los sucesores, ya vamos a empezar a coleccionarlos. Y pues bueno, compañero, cierro con mis referencias. Aquí vienen los catálogos, algunas referencias filatélicas, el Royal Mail, por supuesto, el fundamental para obtener los tarifarios. Concluyo y pues bueno, cedo la palabra aquí a nuestros hosts y a ver si hay preguntas, comentarios. Muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. Gracias. Si hay alguna pregunta, Rafael. Sí, muy interesante, Carlos, tu charla. Aprendí mucho. Una de las preguntas que tengo es, no sé si sabes por qué hay algunos sellos como que, creo que son los stickers que le falta la perforación. Lo único que me puedo entender es que como para con la uña poderlo levantar y sacarlo del sticker, pero Eso lo he visto en las Post and Go. Las Post and Go estamos que un lado como ese, como un coil, como si tuviera un coil. Es que el extremo del coil viene sin perforación. Esa es, yo creo, una. no es la que es ovalada. Tú y sus baladas. Ajá, mira muchos de los sellos que enseñaste tienen como en el medio, más o menos, la perforación, le falta como una perforación y es No, es la elíptica, sí, la perforación elíptica, sí, les ajá, mencioné. elíptica. Ajá. Esa se introdujo para dificultar la falsificación. Sí, interesante, porque quitarle una Yo perforación. no veo como que sea que lo dificulte mucho, pero pues esa fue la razón con la que se. Oh, ok, yo creía que la única lógica era para poderlo levantar más fácil con la uña, pero no. Pues a lo mejor tú encontraste una función pragmática más interesante, pero por ejemplo yo he visto otros países que hasta le ponen como una cruz de Malta y Sí, España es una cosa así, forma la linda, ñ. ¿sí? Lo están Portugal. explotando muy estéticamente. Pues gracias. Gracias a ti. Héctor. Sí, muy buena tu charla, Carlos, la verdad me gustó. Gracias. Sí, Argentina tiene algunos sellos que tienen como una estrellita de seguridad reemplazando una perforación. Eso por un lado. Segundo, tengo una duda terrible. Vos levantaste la etiqueta y abajo había tu nombre con una dirección determinada. Ujú. ¿Cómo supieron dónde vivís? Porque hace cuenta que en el contrato que se hace, por eso digo, es un solo contrato, ahí viene, en la etiqueta de UPS Saver, viene la dirección mía. Ah, porque va Es dirigida como con un otra... contrato, haz de cuenta, le llaman, Ah, tiene un nombre, Address Bill, algo así, ahorita les digo, pero está bien. es una Sí, operación porque... de comercio internacional totalmente. No, no, está correcto. Lo que pasa que si se pierde el contrato, chao, vuelve vuelve al remitente. Podría ser, a lo mejor sería interesante encontrar una pieza así que sea regresada, pero la veo difícil porque está carísimo ese servicio, ¿eh? Está carísimo.
Yo me acuerdo que lo pagué nomás porque me urgía, porque es cuando estaba armando la colección de Alemania que le iba a enseñar a los alumnos. Eh, Bueno, muchas gracias. ¿A ti? Creo que sigue Jorge. Sí, Jorge. Carlos, bueno, muy buena charla, muy interesante. Eso que acabas de decir, tú pagaste por ello. O sea, esa pieza para que la mandaran rápido, tú pagaste por ello. ¿Quién te la entregó? ¿DHL o el Correo Mexicano? Es una muy buena pregunta. Yo no lo puedo saber porque como vivo en un edificio y los guardias son los que lo reciben, Ya, muy buena pregunta, pero yo creo que es UPS Saver, o sea, es la paquetería. ya, Técnicamente deberían de haber sido ellos. ya. Cámara de seguridad del edificio, porque ahí se podría ver Claro. cuando llegó el parque o Oye, el cartero, quién lo entregó. oye, eh, curiosidad, ¿cómo le hiciste para despegar esas etiquetas y esa cinta canela? Ya Ya sé que me da dijiste miedo decirlo que porque quizás no ibas a decir, seguramente me van a querer crucificar, a lo mejor pero no es estamos lo muy mejor. lejos para eso, no te Lo preocupes. hice con una secadora de pelo. O sea, con la secadora de La pelo secadora de pelo va haciendo que el adhesivo se vaya desprendiendo y con por un calor. pincel. Te estoy hablando de Interesante. que tardé una hora en despegar cada cosa. Pero te entretuviste. Está bien. Y la verdad me entretuve bastante. Gracias. Acá en Argentina en una época se desprendían los sellos de las cartas con vapor. Sí, es Así algo que que hay se un hacía. método parecido, pero con secadora, más sofisticado. Sí, o frotándolo con la pinza, pero era eterno. Sí, Que genera calor, esa es la idea, ¿verdad? Tiene claro, sentido, Carlos, claro. eran ¿La las de cinta la goma. canela también la quitaste con calor? Sí. No, bueno, en la cinta canela también hay otro como hack. Esa, si la estiras, se despega. O sea, tiene una elasticidad muy alta, entonces se prende solo. Mira, Eso es un lo poquito voy a más, probar, no lo pero sabía. te puedes arriesgar a que pase una tragedia. Obviamente, o Claro. sea, esto es quirúrgico, ¿cómo que o sea, de cirujano? Sí, interesante esa pieza. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Nada. Rafael. Una cosa que quería añadir de lo que estabas diciendo ahora de que otra persona lo entrega. Aquí la mayoría de las cartas es FedEx el que las está manejando y algunas UPS las entregan al correo y el correo entonces las da a mí. El correo lo único que está haciendo es la última parte del viaje, del tramo. Pero FedEx es el Last que las mile, que le da. llaman. Anyway, eso era. Jaime Espino. Sí, solo un comentario. Bueno, aparte de felicitarte, Carlos, Buenas por la noches. charla muy buena, los franqueados a lápiz son una desgraciada característica del correo británico. No son latinos ni son de otros lados. Tengo muchos ejemplos de cartas que vienen de Gran Bretaña que tienen franqueado a lápiz. Y son el único Ah, lugar pero donde viene de franqueado. Sí, bolígrafo. sí, a bolígrafo. Sí, fíjese, la última vez que di una como charla previa y les platiqué una anécdota muy graciosa porque decían que seguramente mucha gente va a buscar cartas mandadas el mero 31 de julio, ¿no? Y yo les conté de un caso de un pobre filatelista que se mandó una carta y le llegó tachada fuera pluma, no tenía la fecha por ningún lado, entonces pues, no le sirvió de nada el experimento. Entonces sí, tristemente pues pasa en todo lado. No solamente en Gran Bretaña, aquí pasa, mira Sí, esto. en Y lo Estados Todo el Unidos fundamental, tiempo, la también. mayoría de las En cartas me están Argentina llegando muchas así. veces ha pasado, muchas veces. Correcto. Obliterado a pluma se llama Sí, eso El acá. zorro. Obliterado a me pluma. canso. Tengo un montón de sí. eso. Estamos Es volviendo a más, de los hecho, la colección. inicios de aquí. Ahí. Ponlo otra vez, Jaime, para que las miremos. Sí, ahí. Sí. Tengo una Bueno, colección de esas. El pragmatismo del siglo XXI, lo práctico, Pero no solamente, porque en los tiempos de España, colonia en Puerto Rico, muchos de los sellos los cancelaban a pluma. claro, Hay acá en muchas Argentina también. cancelaciones, pen pero cancel. Y en manuscrito y te América ponían la también. fecha bien bonito, o sea, no era un rayo nomás, o No, sí, aquí pen cancel y por lo general vale mucho menos los que son pen cancel. porque es un tachón nomás. ¿Ok? Un tachón, Ajá. sí. Bolígrafo o marcador. Yo he visto con marcadores.
o crayón, parece un crayón. Eh, sí. Carlos, yo te tengo una preguntita. Bueno, primero, muy interesante la charla. Esa observación que tú hiciste de el Do Not Bend, que seguramente no es una marca postal, a lo Ujú. mejor, porque yo sé, bueno, yo soy uno de los que llevo mi no doble y se lo pongo a las cartas o, bueno, cualquiera de estas opciones, certificado por avión, impreso, porque del correo últimamente ya no tienen estas marcas o las tenían y cuando la pido, la marca se perdió. Bueno, ya no la tienen. O la tienen muy gastada, entonces yo sé que mucha gente esta tiene sus etiquetitas propias de no doble. Sí. Algo muy interesante eso. Ahí tendríamos que plantearnos si el remitente o sea, lo consideramos parte del sistema de correo, del sistema postal, sí o no. O sea, es Ujú. una cuestión existencial ahí, ¿ya? ¿De dónde empieza y dónde termina? Sí. Otra cosa que me llamó la atención, bueno, es ver que daba la impresión que mucha gente en el Reino Unido estaba desesperada por usar las estampillas, pero tenías la opción de cambiarlas. O sea, el Sí, pero correo, el era medio mismo Royal complicado, Mail te daba la se opción floja. de llenar un formato, solo las tenías que mandar y te mandaban. Habían dos formatos, bueno, los voy a compartir. Estaba el formato, permítame, por aquí lo tenía. El formato si tenías menos de 200 libras en sellos o el formato si tenías más de 200 libras en sellos. Y algo muy interesante, vamos a ver aquí. Este primero creo que era el de si eran menos de 200, te daba todas las instrucciones, cuáles podías cambiar, cuáles no era necesario cambiar, te ponía los ejemplos y hay que ir llenando, quitaban los valores para la fecha y dice aquí, bueno, y había que pegue las que no son autoadhesivas y mandárselas al Royal Mail y te devolvían Los te formatos van a mandaban las ser nuevas. mega coleccionables, ¿eh? Entonces, A ver si no los destruyeron o los así quemaron. ver qué hicieron con ellas. Y si tenías más de 200 libras, era un formato diferente con todas las opciones que podía ser primera clase, o sea, hasta la de 10 Sí. libras de las estampillas que podías cambiar Ajá. y Mira, mandarlos. Eran las dos opciones. Sí. Y respeto para los británicos, verdaderamente. Mira, sí, porque todas las opciones posibles, 17 penny, por ejemplo, 17 y medio, todas están ahí. el Eh, formato solo ya es coleccionable. ¿El qué? Formato Mega solo ya. El colección. formato son, bueno, Ese formato, o sea, lo va a cazar ahora. está en la página del Royal Mail, todavía No, se pero hay puede que buscar, descargar. hay que buscar uno que traiga adheridos Sí, hay que sellos. buscar algunos, sí, hay que preguntar. ¿Qué harían con todo eso después? Es la pregunta. Lo Ese es venden a los comercios. No, al reciclaje de papel, no sé si allá pasa lo mismo que pasa en nuestros países, ¿verdad? Que No, Lo pero destruyen. Lo destruyen. tiene que pasar por un proceso contable seguramente sí. para que el inventario cheque. Que lo desmonetizado, ¿no? desmoneticen y lo vendan como souvenir. Sí, tal vez. Ya los van a ver. No va a faltar el que lo filtre, ¿eh? No va a faltar. No, Ya los van a ver. y aquí está una de las, creo que es uno de los originales de Arthur Machen. Sí, el relieve. El relieve, sí, que Ajá, está no, Michin. Es en una cosa que... en el museo postal en Londres. Hay, hay dos, pues no sé cómo llamarlo, variedades de machines que no pusiste, Carlos, que se me vienen a la mente. Estoy yo. Unas son unos sellos obliterados que usaban para capacitar a los nuevos trabajadores de ventanilla en cómo hacer su trabajo. Entonces eran sellos desmonetarizados y traían una barra negra que eran básicamente para como diríamos la escuelita de los que están trabajando, entrando a trabajar. Y la otra variedad, esa sí no es oficial, son los sellos, los machine de protesta.
Yo tengo varios, de cuando había problemas en Irlanda del Norte que ponían una leyenda de protesta encima de la cara de la reina, que no deja de ser historia postal. Incluso eso entra a esta nueva área, ¿cómo le llaman? Historia social. ¿Cómo se llama esa La nueva? tele. Filatelia Sí, la social. tarea social. Ujú. Y hay unos de Navidad, ahora que me estoy acordando que en el reverso le ponían en la parte engomada le ponían una estrellita azul. Te comento que esas las compré y nunca me llegan. Ok. Creo, Así que sé cuáles son. creo que también hay unas que creo que era también para entrenamiento, que yo he visto con valor 00. No las encuentro, pero un día vi una Mayship de estas. No 00. no sabía que Lupe Morales Grifaldo se iba tan lejos a sacar etiquetas de 00. Bueno, eso es un chiste para los mexicanos. Ay, Ahí qué lo explican bárbaro. después. No, pero aquí algo bonito que también les quería mostrar, una plancha de impresión de una libra. Obviamente, bueno, impresión Cilindro. en rodillo. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Una pregunta, Carlos, ya me acordé. Ese sobre que te llamó mucho la atención, uno que tenía mixto, ¿lo puedes volver a poner? Era uno de los últimos. Sí, 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 es uno que es muy grande, es una Sí, cubierta uno muy... grande, pero no entendí lo de las fechas que mencionaste. A lo mejor igual en una de esas me equivoqué, pero creo, o sea, el tránsito fue muy largo, según yo. Ujú. Que ya les he dicho yo que la manera en la que yo sé el tránsito es que yo lo anoto. Yo se los anoto cuando me llegan. Acá en México nunca les aplican. Sabes que me debe haber equivocado, porque son del 2023 las dos. Hay Pero uno que llegó, hay uno que llegó antes de lo que salió, Sí, para allá mi pregunta. el de los medallistas. Ese sí, el de los medallistas. sí, Pero en sí, sí, realidad, tiene un pero es error. que fue un tránsito rápido, en realidad. Bueno, viendo el número de tracking, el ¿A poco? rastreo, sí fue un Ya lo tránsito. buscaste. No, sí, en realidad sí. Ve, Ahí está. Ese sí. Ah, espérate, ahí viene. no, no, Bueno, ahí va Lo llegando voy la a poner más imagen. Ahí grande. viene, es esa. ve, llegó antes de lo que salió. Cerrarlo. Sí, perdón, ahí mi paso 2 de paso. octubre del 22. Pero ese sí fue la fecha en la que se depositó. La recepción Esa es la sí. que la recepción fue la que me faltó cambiarlo. Ok, no, te llegó el 16. De octubre. Espérate, aquí te lo. Déjame ver. La fecha de envío, Carlos, Vamos es a la que hay ver. que corregir. Sí, 2 de octubre Qué maravilla está el tracking. y te llegó el 16. Bueno, muy rápido. Yo Aquí tuve que esperar mis hermano, cartas del Reino Unido después de 600 algo días. anómalamente rápido, de hecho, ¿eh? Qué raro. Fue muy rápido, eso estaba velocísimo. Yo sigo esperando tu carta del Ah, no, esa micromotor. no. Sí, No yo ha sé llegado. también. No, vía caravana hubiera llegado más rápido, Jaime. Pero bueno, Las, eh, las cartas viajan como él. sí, viajan como yo. Ok. Pero bueno, muy interesante también este código que traen algo. Yo sé que la computadora lee y en teoría cuando esto se lanzó, decía que en teoría se puede rastrear cada pieza. El correo puede saber en dónde está. Lo interesante es cuando tiene más de una. No sé eso la computadora cómo lo va a manejar o cómo lo Lo maneja. interesante es cuando un falso postal logra transitar y logra llegar a pesar de esa tecnología que También está eso, sí. funcionando. O sea, por eso esa pieza a mí me fascinó porque para empezar viene con mal franqueo. Ujú. A mí como empleado postal me levantaría la sospecha porque trae franqueo de más.
desde ahí. Y pues no, Bueno, esa llegó y que, llegó lle- cancelada bien y sin que llegue de bayonear. más, bueno, no tenías tú del aporte justo. Mucha gente ya llega con la estampilla pegada. El problema es cuando llega, lleva de menos. El correo a la mamá le beneficia que tú les pongas sobre hold, Como la que les sale. puso el penique, Bueno, la que le faltaba el penique. pero es que es así, esa venía registrada, ¿no? No, esa era No tarifada. tenía la etiqueta, no tenía una etiqueta con código. No. Ah, pues yo pensé, bueno, Luis Fernando. Gracias, Mauricio. Carlos, muchas gracias por la charla. Gracias. Tengo una pregunta. Eh, Sí. ¿Has exhibido esta material? ¿Pensás exhibirlo? ¿En qué categoría lo exhibirías? Ese es el tema, o sea, creo que no hay todavía una categoría como tal, o sea, lo que yo he escuchado entre los colegas es que todo este tipo de material moderno lo discriminan mucho, ¿no? O lo ningunean en automático. No sé si estoy en lo equivocado. ¿Y la tele moderna podría ser? Vas a tener la desventaja que todas van dirigidas a ti. Ujú. Creo que Perdón. filatelia moderna hasta máximo 20 años de antigüedad y algunas hoy se está pasado. Igual sí, es cierto, te lo discriminan, te lo juzgan como si fuera una carta de 1800 O sea, yo, por ejemplo, y más siento bien que que... no lo es. Perdón, perdón. O sea, les digo, yo, por ejemplo, siento que si exhibo la que diseccione, o sea, la que le quité pues a lo mejor ni la entenderían los... No, o sea, siento que sería un material que sería discriminado en automático. Pero bueno, como me dijeron la vez de la posfilatelia, pues hay que transgredir las reglas, ¿no? Yo tendría una pregunta complementaria, Carlos. Entre los sobres que tenés, ¿hay sobres dirigidos a otras personas? Entre los que puse ahorita, no, pero te No, digo, ya sé que entre los que pusiste ahora no. recientemente me hice un lote de Ricardo Pels, pero son de otro periodo, o sea, si me explico, son como de cuatro. Ah, de Jorge Weiss también tengo bastantes, Jorge. Cuando llevabas ahí al club, tengo bastantes tuyos y de Alejandro Grosso. Pregunta, Dime. ¿tenés alguno que no sea dirigido a Jorge Weiss, a Alejandro Grossman o a, Oscar, a Carlos Campos? No. Ah, no, no. Solo que Alejandro me haya vendido alguno que no me acuerdo, Alejandro. Pero no, creo que todos iban dirigidos a ti. Ok. Ujú. Habría que trabajar eso con cuidado, porque ahí es donde está el principal pegue en la exhibición, no en que los jueces sean tan malos como todos estamos convencidos que somos, Ujú. sino porque la falta de diversidad del material en este caso atenta contra dos de las categorías en filatelia tradicional. Y menciono filatelia tradicional porque la mencionaste vos varias veces, Carlos. Ujú. Eh, Afecta por el lado de conocimiento filatélico, o sea, falta diversidad de material. Ujú. Exactamente de material postal, de material circulado. Y la segunda atenta contra la categoría de rareza, en el sentido de que todas las huacas, la huaca de Grossman, la huaca de Jorge, la huaca tuya, cada una de esas huacas que encontramos, Ujú. lo que hacen es atentar contra el criterio de rareza. Entonces, sí, el reto yo creo que está en conseguir lo mismo que tenés, que es maravilloso, Ujú. pero de otras fuentes, de otras direcciones, no a la dirección tan maravillosa del cementerio de San Fernando en el centro histórico Y que junto a les la anuncie avenida que Hidalgo. dejará de ser mi dirección en 3 días. En 3 días me mudo ya de aquí. Qué lástima, una Ya no la dirección verán tan más. bonita, una dirección tan linda. Ya no la verán más. Pero sí estoy completamente de acuerdo contigo y creo que sí debería de puntualizar. Sí tengo conciencia de esto, pero precisamente imagínense ustedes si en esta selección, en esta muestrita, en esta ventanita tan pequeña, se encuentra esta riqueza, imagínense si realmente tuviera acceso a muchísimo más material. ¿Qué otras cosas no se encontrarían? O sea, Pues piensa como yo, el que estoy coleccionando la sembradora, Carlos. No abarca un periodo tan grande, pero presenta los mismos retos, no más que 80 años después. Así es.
Pero sí, Luis Fernando, definitivamente ese día tenías la razón, completamente. Bueno, todos te vamos a ayudar. Que tenga más direcciones. Perdón. Yo tengo uno, tal vez dos. Pues bienvenidos. Manuel. Sí, muchas gracias. Carlos, muy interesante ese tema. Yo en una época de mi coleccionismo estuve muy involucrado con Inglaterra y me dediqué a un tema muy titánico que finalmente abandoné y era la colección de los booklets. Y entonces ahí te puedes morir con las diferentes variedades y cosas. Por ejemplo, voy a mostrarle, este es un álbum, yo no sé si se ve. Bueno, ahí tienes Ahora sí, sí. en 1000 variedades de esos booklets, a la derecha, a la izquierda, bueno, valores y tal. Y ya ni sé qué hacer con esos. Inclusive tengo una colección de Prestige desde el principio, pero en algún momento de la vida paré. Y la verdad que no sé qué hacer con eso. Pero bueno, lo otro que quería comentarte es que ahora, yendo a México, yo tenía mucha correspondencia con el Royal Mail porque me enviaban todas las novedades y tal. Y en algún momento de la vida también paré. Así que tengo muchos sobres de ellos y ahora que vaya a México te los llevo y te los puedo sellar con muchísimo gusto. De pronto algo te sirve. Muchísimas gracias. Sí. Ernesto. Gracias. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bien, gracias. Oye, pues vaya que has evolucionado la conferencia y de lo que hemos escuchado del tema. Y yo también coincido con Luis Fernando. Yo creo que más bien, creo que vale la pena que trabajes un poco tu colección en el aspecto de hacerla crecer si vas a trabajar un poco en la idea de exhibirla. Buscar destinos diferentes, de lugares distintos para enriquecerla. Yo creo que es un material que es tan vasto, tan grande, tan amplio que es posible que la encuentres no en unos precios exorbitantes y trabajándola, irla trabajando poco a poquito con varios compañeros que te podamos echar la mano, porque creo que sí vale la pena que exhibas el material, el desarrollo que estás llevando a cabo y el estudio, independientemente que yo también coincido que en algún momento la filatelia moderna no la valoran tanto, pero sí puedes desarrollar el mismo nivel de estudio y de profundización. Yo digo, vamos, no entraste todavía en todos los detalles de los tipos de impresión de los machines, que son, tienes hueco grabado, tienes impresiones de otro tipo, tienes las diferentes empresas que hacen los machines, que hacen diferentes tipos de suajes. O sea, es una variable infinita que sí te demanda una cantidad de estudio y de investigación amplia, profunda, de conocimiento filatélico, que vale la pena trabajarla y sí en un momento dado desarrollarla para una exhibición. Quizás a lo mejor, no sé, exhibirla para mostrarle y enseñarla el conocimiento. Si tal vez no la valoran o no te dan la medalla, no desanimarte, sino siempre luchar para adelante para demostrar precisamente tu desarrollo y conocimiento de la investigación de la filatelia, mi estimado. Sí, es completamente de acuerdo. O sea, al final de cuentas es investigación, ¿no? Es generar conocimiento a partir del objeto de estudio. Claro. Pues felicidades. Y me gustó cómo la reenfocaste de las dos versiones anteriores que ya tuve el gusto de compartir y de escuchar de ti. Aventaste la trilogía, a ver si, a ver Sí, si hay sí, sí. todavía una evolución más. Ok. Seguramente sí. Sí, sí, todo sobre la marcha, ¿verdad? Pues felicidades, Carlos. Gracias, muchísimas gracias. Carlos, mencionaste hace poquito que no sabías esto en dónde exhibirlo, o sea, qué categoría, pero Ajá. es tradicional, o sea, y aunque sea, aunque no es algo tan antiguo,
Aquí te voy a mostrar que no por eso no es que la van a castigar. O sea, aquí está el palmarés de Londres 2022. Ahí tengo resaltado una colección, estuvo muy buena de los Machine. O sea, 96 puntos y Special Price. Y mira el título que le da, maravilloso. Maravilloso, sí. Una Se colección muy buena. permiten De utilizar las eso para... pocas piezas que recuerdo de esa colección, porque me puse a verlo. Había un pliego donde estaba solo impreso la mitad y la otra mitad en blanco. O sea, eso fue un tremendo error de impresión y se les fue. Que no era la mitad, era como 3/4 partes, perdón, 1/4 parte del pliego estaba en blanco, más o menos. Y unas estampillas impresas solo la mitad, como que hubo algo y bloqueó la impresión. Y esa era como una de las piezas principales de esa colección, ese tremendo error. O sea, no Además, es esas un material planillas eran antiguo. enormes, Perdón. muy grandes. Eso Esas era planillas una eran hoja muy grande, sí. grandotas. Era una hoja enorme. Decíamos, un material relativamente moderno y obtuvo una excelente puntuación. Claro, habían piezas muy raras como esa y otras y el tratamiento que le dio, sobre todo lo de las marcas que se ven solo en ultravioleta, algo muy interesante. Pues, pero hay un mundo de estudio y un mundo de oportunidades para exhibir algo, porque son tantas, hay tantas variedades que uno se puede dar gusto. Así que Hay de donde espero ver quiera. esa colección tuya en un futuro expuesta a hacer algo muy bonito. Y la verdad sí quisiera exponerlo, compartirlo obviamente con ustedes. Yo no aquí no tan lejos, en Jesús María vi una colección de Macy's, la había mandado alguien de Brasil, no me acuerdo ahorita específicamente quién, estaba fascinado. Creo que es de Miguel Magallanes. Creo que Muy, es. muy bonita colección. Eh, Arquitecto Corro. Carlos, muy buenas noches, muchas felicidades. Realmente me gustó mucho tu plática, el enfoque que le diste, creo que fue muy, muy interesante. Solo como un pequeño comentario, Héctor Carrantu dijo sobre lo de la filatelia moderna. La categoría abarca hasta antes de 10 años, entonces técnicamente podrías exponerlo hasta el 2003. Lo considerable aquí sería también aguantar un poco, a lo mejor considerar que terminó la época o la era, el tiempo de los Machine hasta la muerte de la reina o hasta el último que se emitió. Pues nada, sería empezar a buscar un poco más de material sobre ese tema o dejarlo ya como un tema aparte dentro para que pueda tener pues un enfoque sobre lo mismo. Suena muy interesante. Muchas felicidades. 10 años me da bastante tiempo para acumular piezas y encontrar. ¿Qué nos muestran ahora por acá? Estamos viendo. Es Ahí está esa perforación. Mira, esas están mal perforaciones. perforadas, mal calibradas. Sí, están desplazadas, sí. Muy interesante. ¿De quién son esas piezas? Buenas noches, soy yo, Rolando Saldívar. ¿Cómo estás? ¿Estoy ya, Rolando? Sí, lo acabo de postar. Son unos errores que conseguí hace tiempo. Por aquí Ahí los me tengo. mandas el precio por WhatsApp, por favor. No, como que nomás para compartir. Tengo en la parte de arriba son imperforados, un par. Puedes Sin ampliar la imagen, hacerle un zoom in. A ver, Sí, para. déjame ver si lo puedo incluir en el video. Permítame. A ver, un momento, por favor. No, ¿verdad? No sale ahí, ¿verdad? No. No, Bueno, ahí vamos. se ven un poquito, ahí. Esta es imperforada. Sí, esta es una pieza imperforada de dos machines. Estas son originales. Errores, o vamos a llamarles errores, quizá no son errores, ¿verdad? Pero sí son originales. Las de abajo están un poco corridas. Pues a lo mejor es que no quiero decir que sean errores porque posiblemente pudieron haber sido a propósito. Pero ahí están. La cosa es que ahí están. Estos de abajo pues están un poco corridos, podrían ser más error. Y si seguimos abajo, están también un poquito más corridos, exactamente.
tengo así, estos son los más notables, tengo otros errores, pero casi no son muy evidentes. Pues de Pues hecho, aprovecho para comentarles a los compañeros que aquí Rolando Saldívar, que es de Sofirrey también, fueron los primeros amigos que hice ahí en la sociedad y yo creo que tú me promoviste mucho el interés por los Matrix. Y Eugenio, ¿no? También cuando mandó el álbum. no, pues sí, yo he seguido desde que empecé con la filatelia, siempre me gustó esta serie, desde muy chico. Poco a poco fui aprendiendo y de hecho una vez exhibí en una convención eh, y ya lo dejé de hace tiempo. Y ahorita que escuché tu plática que me gustó mucho, pues aprendí muchas cosas sobre todo de este nuevo periodo, de esta nueva etapa. Es que es lo que te digo, qué bonito que, o sea, es tan amplio el campo de estudio que puede seguir uno aprendiendo más y más y más. Y así es. Así es. Pues muchos saludos para todos. Gracias por tu comentario y por compartirnos esas cosas. Jorge. Carlos, algo que surgió ahorita en mi mente que estaban mencionando, supongo que al igual que todas las emisiones de muy larga duración, como es esta, de estos se imprimieron varios miles de millones. Cierto, ¿verdad? Sí, son tirajes muy altos por lo Sí, general. y que deben de ser varios miles de millones, sobre todo por Inglaterra, similar a otras. Yo he hecho el análisis de dos emisiones. Una son los exportas en sus cantidades y la otra es la sembradora, que también son varios miles de millones. Y es común encontrar, pues como es muy impreso muy alta la cantidad y el tiempo, es común encontrar errores. Es lógico, ¿verdad? Porque pues es mucha gente, muchos tiempos, muchas renovaciones de equipos. Estadísticamente se incrementa. Entonces, pues ahí es natural encontrar todo eso, ¿verdad? Por eso quería saber más, si tenías idea de las cantidades. Debe haber registros de todo esto, ¿no? De las cantidades, de seguro. Pero también tienes que tener en cuenta la fuente. O sea, por ejemplo, los Prestige Booklets por lo general son tirajes bajos. Sí, Incluso claro, hay pero unos, me refiero a las estampillas en sí mismas. es que acuérdate que los Prestige Booklets traen estampillas. Entonces, si hice una estampilla que salió de ahí, Ujú. eso no, Bueno, pero pues sí, tienes que considerar todo eso, pero no digo en que fin, no. deben de ser varios miles de millones y la cantidad de errores pues incrementa, lógicamente, por lo mismo. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Supuestamente esta es la imagen más impresa en la historia después de Jesucristo, ¿no? Sí, a ver. Carlos, aparte de esta emisión de Reino Unido, ¿has considerado extender a la que salió en Hong Kong, que era el mismo perfil, pero decía Hong Kong? Sí estoy tentado, pero o sea, vuelvo y repito, es querer abarcar todo y dar poco, o sea, Yo sé. hay que delimitarle. Pero, por ejemplo, las conmemorativas esas y la de Canadá, le tengo un montón de ganas y no la he comprado. Está súper bonita. Estás joven, Carlos, así que puedes empezar. Ya cuando llegues a los 60, Ya 70, ya te pica, preocupas de lo que tengas. empiezo a chavorruquear, así no hay. Es que también cuando uno se mete en todas las emisiones en donde aparece este sello, por ejemplo, está, perdón, aquí, lo de los Rolling Stones, pero más adelante está esta, está en el librito de la emisión de los Rolling Stones, y casi todas las últimas emisiones bueno, todas, siempre hay una página que tenga este sello con una viñetita o una estampilla de la emisión que sea, pero también tiene estos. Así es. Muy interesante. Y los paneles, esos en eBay los se consiguen mucho, venden muchos así sueltos los paneles. Muy bien. Quería compartir esta pieza. Ah, Esta está de Hong Kong. Es de Hong Kong, es en lugar de First Day Cover, es Last Day Cover, refiriéndose a que era la última emisión. El último día de la colonia. Exactamente, así es. Y pues
pues viene siendo una last day cover en lugar de first day cover. Oye, qué buena pieza, ¿eh? Muy filatélica, ¿verdad? Pero histórica, porque sí marca una coyuntura. Incluso Sí, sería bonito encontrar una circulada en esa fecha. De seguro encuentras Sí. varias. Así es. Ujú. Muy bonita pieza, sí. Fíjate que no me gustan tanto las de Hong Kong. Ah, ok, bueno. Estéticamente, No tienes ahora que que las veo ya coleccionarla, o sí, sea, ahí te limitas, no tienes que hacerlo. Esa es la sí. ventaja de este hobby. Creo que ya por puro prejuicio estético las escribí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Carlos? No miro más manos en alto, así que nuevamente, Carlos, felicidades. Les Excelente quiero agradecer presentación. muchísimo a todos los presentes por haberme acompañado mucho y por sus comentarios. Gracias, gracias. Muy bien, Carlos. Muy bien, muy buena. Y el día de mañana.